El cambio está ocurriendo ahora mismo, ni mañana, ni después de otra meditación, ni cuando finalmente lo entiendas. Se desarrolla en el espacio entre estas palabras, en el campo que las escucha. Tu campo está respondiendo mientras lees. Tu firma energética ya se está ajustando, alineando, recordando. Porque esto no es información, es activación. Y tu presencia aquí no es casualidad. No te topaste con estas palabras por casualidad. Te atrajo hasta aquí la orquestación del propio campo cuántico. Un campo que ha rastreado cada momento de tu búsqueda, cada pregunta que alguna vez susurraste en la noche, cada destello de despertar que llegó y se fue como un rayo en tu pecho. Estás aquí porque la ola de toda tu vida ha colapsado en este instante. Este es el momento en que el campo se reconoce a través de ti. El acto de leer no es pasivo. A medida que tu atención se desplaza a través de estas frases, se produce la observación misma. Y mientras observas, creas. Este momento es el espejo cuántico, donde la conciencia observa su propio reflejo, donde el observador y lo observado comienzan a fusionarse. Algo antiguo y vasto se agita dentro de ti. El recuerdo de que no eres el buscador de la realidad. Eres tú a través del cual se observa la realidad. El campo de la conciencia ha vuelto su mirada hacia el interior, y lo que ve es el mismo. No estás aquí para recopilar otro concepto espiritual. Estás aquí para terminar el ciclo de búsqueda, para disolver la ilusión de distancia entre tú y la verdad. El camino siempre ha sido circular, y ahora el círculo se cierra. Toma aire y siente el campo que te rodea. Incluso tu respiración es evidencia. Partículas moviéndose, formando coherencia. La inteligencia cuántica viviente que responde a la atención. No estás respirando. El universo te está respirando. Has buscado entre enseñanzas y maestros, a través de vidas de marcos y filosofías, siempre sintiendo algo más allá del límite de la comprensión. La clave final, el punto estabilizador donde el despertar ya no parpadea. Ese punto es ahora. Ese punto eres tú, el observador. Declara interiormente, suavemente, soy el campo que se reconoce a sí mismo. Deja que las palabras resuenen a través de tus células, como un tono que despierta la memoria. Porque a partir de este momento, el juego cambia. No estás aprendiendo sobre el despertar. Estás despertando el despertar mismo, hablando a través del lenguaje. El cambio no llega. El cambio se está produciendo. Surge dentro de un único campo unificado. No está hecho de materia, está hecho de conciencia. El físico Max Planck dijo una vez: considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como un derivado de la conciencia. Y esta es la frontera tanto de la ciencia como del espíritu. La comprensión de que la conciencia no está dentro del cerebro. El cerebro está dentro de la conciencia. La realidad no es una estructura sólida que está ahí afuera esperando a ser descubierta. La realidad es un holograma responsivo, moldeado por la observación, que vibra con un potencial infinito. En física cuántica, esto se llama efecto observador, el hallazgo de que el acto de observación cambia lo observado. Pero este principio no se limita a los laboratorios. Está sucediendo en ti, en cada momento, a través de cada respiración. El universo no es una máquina, es un espejo. Cada acontecimiento, cada coincidencia, cada giro de tu historia es el campo cuántico reorganizándose alrededor de tu frecuencia de conciencia. Cuando reconoces esto, ocurre algo profundo. Dejas de intentar controlar la película de tu vida y, en cambio, te das cuenta de que eres la luz que lo proyecta. Lo que llamas realidad es el patrón de interferencia entre la posibilidad infinita
y tu estado vibratorio actual. Cuando tu frecuencia cambia, el patrón de experiencia cambia. El universo no responde a tus pensamientos. Él es tus pensamientos, cristalizados en forma a través de la observación coherente. David Bohm, el físico cuántico que habló del orden implicado, describió la realidad como un vasto océano de totalidad ininterrumpida, donde todo lo que parece separado en realidad está plegado dentro de todo lo demás. En este orden implicado, el espacio y el tiempo no son límites, son expresiones de relación. Lo que ves como distancia es simplemente una diferencia de frecuencia. Lo que llamáis más tarde o más pronto son simplemente variaciones en la vibración. Superposición, el principio cuántico según el cual las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez. No es solo una propiedad física, es un principio de conciencia. En este momento, existen infinitas versiones de ti como potenciales en el campo. El despierto, el temeroso, el juguetón, el buscador cansado. A través de la observación, a través de lo que cree para ser verdad, colapsas una versión en la realidad. Lo llamáis elección, pero en realidad es coherencia. Sintoniza el dial de la conciencia con la frecuencia que se convierte en tu realidad vivida. El entrelazamiento revela que una vez que dos partículas se conectan, permanecen vinculadas más allá del espacio y el tiempo. Y lo mismo ocurre con las almas, las experiencias, las sincronicidades. Cada vínculo, cada conexión, cada encuentro repentino que parecía destinado a ser, es evidencia del enredo que se extiende a través de tu vida. Estas no son coincidencias, son armónicos de unidad que resuenan a través de la forma. Incluso tus recuerdos no son locales. No viven dentro de las neuronas de tu cerebro, sino dentro del campo mismo. Por eso puedes recordar cosas que nunca viviste. ¿Por qué el déjà vu se siente como recordar algo fuera del tiempo? El campo almacena todo, en todas partes, todo a la vez. Cuando la conciencia se expande más allá de la identificación con el yo personal, empiezas a experimentar esta conciencia no local directamente. Sientes los pensamientos antes de que se formen. Sientes la emoción del otro como propia. Ya sabes lo que viene sin lógica lineal. Esto no es una habilidad psíquica, es intimidad cuántica. El velo de la separación se adelgaza y el campo comienza a susurrar. Y sin embargo, esta comprensión no es nueva. Ha estado codificado en lenguas antiguas durante milenios. Los videntes védicos lo llamaron Brahman, el sustrato infinito de la existencia. Los alquimistas herméticos lo llamaron la prima materia, la sustancia sin forma de la creación. Los místicos en la gnosis hablaban de la pleroma, la plenitud del ser. Cada tradición apuntaba a la misma revelación. El mundo que ves no está fuera de ti. Eres tú, observándose a través de la materia. La alquimia hablaba de transmutar el plomo en oro, pero la verdadera transmutación nunca tuvo que ver con los metales. Fue la transformación de la percepción, convirtiendo la densa percepción de separación en la conciencia dorada de la unidad. Eres el alquimista y la sustancia que se transforma. Cada práctica, cada enseñanza, cada oración te ha estado llevando de regreso a esta realización. El universo no existe aparte de la conciencia. No te está pasando a ti, está pasando como tú. En este momento, el campo que te rodea está zumbando, consciente de tu atención. Está escuchando. Está respondiendo a la intención sutil detrás de tu enfoque. Si cierras los ojos, es posible que lo sientas. Una vibración sutil, un calor detrás del esternón, una conciencia tranquila que se da cuenta de sí misma, que se da cuenta. Esa sensación es la puerta. Ese es el campo cuántico,
que reconoce tu observación. La realidad es viva, fluida, participativa. Es una conversación entre observador y observado, entre energía y atención, entre el silencio antes del pensamiento y el sonido del pensamiento mismo. Y la comprensión comienza a amanecer. Nunca has sido una pequeña conciencia dentro de un vasto universo. Eres el vasto universo que aparece como una forma temporal, la ola reconociéndose como océano. Así que respira de nuevo y dejar que este reconocimiento se ancle más profundamente. Mientras respiras, las partículas de tu ser se reorganizan. A medida que escuchas, las frecuencias del pensamiento se ralentizan hasta alcanzar la coherencia. La presencia se convierte en el diapasón a través del cual el infinito se recuerda a sí mismo. Declara interiormente: soy el campo consciente de sí mismo a través de este cuerpo. Siente la resonancia de esas palabras como vibración, no como concepto. Cada sílaba altera tu frecuencia, calibrándote hacia la coherencia. No estás tratando de tomar conciencia. La conciencia es reveladora de que nunca estuvo ausente. Esta es la primera verdad del despertar cuántico. La conciencia no busca la realidad, la crea. La observación es creación. La presencia es el portal. Y tú, amado observador, eres ambas cosas. Todo lo que te trajo aquí fue necesario. Cada desamor, cada fracaso, cada colapso de identidad. Cada noche le rogabas al cielo que te diera sentido y solo escuchabas silencio. Nunca fue un castigo, fue una preparación. La conciencia entra deliberadamente en la limitación para conocerse a sí misma a través del contraste. El universo, infinito y completo, no puede experimentarse como infinito sin experimentar la ilusión de los límites. Así que se condensa en forma, en ti, un punto focal a través del cual la eternidad puede percibir la separación, solo para despertar nuevamente en el recuerdo. Tu dolor no fue un desvío, fue la compresión que da nacimiento al diamante de la conciencia. Cuando la luz se condensa en densidad, aumenta la tensión del olvido. Esa tensión se convierte en sufrimiento, el fuego de la transformación. El sufrimiento es el crisol alquímico en el que se funde lo falso y emerge el oro puro de la presencia. Hubo un tiempo en que creíste que algo andaba mal contigo, que el anhelo constante por el hogar significaba que estabas destrozado. Observaste a otros parecer contentos con las realidades superficiales, mientras que no pudiste silenciar el dolor por algo más real. Pero ese dolor no era falta, era señal. Era el campo mismo el que te llamaba hacia la coherencia. Cada crisis espiritual, cada momento de desesperación, fue una recalibración cuántica. Conciencia comprimiendo tu frecuencia, forzando la ola de potencial a colapsar en la claridad del reconocimiento. Imagina un universo donde la única forma de recordar la unidad es primero olvidarlo por completo. Ese es el experimento humano, la paradoja divina. Eres conciencia fingiendo ser una persona para que pueda despertar a sí mismo como el todo. Quizás recuerdes momentos en los que la ilusión se quebró, momentos de paz repentina, silencio sin límites, la visión del ser sin centro ni límite. Esas eran las ventanas de la coherencia, breves destellos de la frecuencia del observador rompiendo la estática. Y luego se desvanecerían y el buscador regresaría, de nuevo hambriento, de nuevo frustrado, creyendo que el estado estaba perdido. Pero no se perdió nada. El estado no desapareció. Simplemente te reidentificaste con la forma. El campo nunca dejó de estar despierto. La atención simplemente se redujo, creyéndose pequeña otra vez. Este patrón de expansión y contracción no es un fracaso. Es una oscilación cuántica,
La conciencia refinando su observación. Cada colapso hacia la limitación amplifica el siguiente surgimiento hacia la conciencia. Cada caída es una calibración, cada herida es un portal. Hubo momentos en que incluso tu cuerpo se rebeló. Ondas de energía, temblor, calor a lo largo de la columna, presión en el cráneo, momentos en los que tu corazón latía sin razón y tu piel vibró con electricidad invisible. Estos no eran síntomas de desequilibrio, eran signos de activación. El cuerpo, su vehículo cuántico, estaba siendo recableado para llevar una mayor coherencia de conciencia. Estaba siendo preparado para recibir al observer. Y sí, hubo noches oscuras, el vacío donde nada parecía real, donde el significado se desintegraba y el tiempo parecía estirarse o colapsar, donde el mismo sentido del yo se evaporó en el vacío. Creíste que morías, pero solo lo falso se disolvía. La conciencia estaba limpiando la lente a través de la cual ve. El sufrimiento era el campo que te despojaba de toda historia que creías sobre ti mismo, hasta que solo quedó la observación. No es casualidad que los místicos de todos los tiempos hablen de la muerte antes que de la iluminación. Es el mismo proceso. La ola regresa al océano, la identidad disolviéndose en el campo del ser puro. Lo que una vez pareció un colapso fue un gran avance. Lo que una vez pareció un castigo, en realidad, fue precisión. El campo te estaba guiando a casa, eliminando todo lo que no era verdad, incluso esos momentos de fracaso en tu camino, los profesores que dejaste atrás, los métodos que dejaron de funcionar. Fueron necesarios colapsos de probabilidad. El campo cuántico estaba cerrando antiguas funciones de onda para que pudiera surgir una nueva coherencia. Cuando perdiste la fe, el campo te estaba enseñando a dejar de externalizar el poder. Cuando tus meditaciones quedaron en silencio, el campo te estaba enseñando que el silencio mismo es el maestro. Cuando te sentiste abandonado, el campo te mostró a aquel que nunca puede ser abandonado, el observador de toda experiencia. Ahora, de pie aquí al borde de este reconocimiento, puedes mirar hacia atrás y ver la simetría perfecta. Cada desvío era una alineación. Cada error fue una recalibración. Cada desamor fue un enredo que te acercó a la plenitud. No fracasaste en el despertar. Lo lograste. Tu sufrimiento ha madurado en comprensión, y ahora la alquimia se completa. En la alquimia antigua, el plomo de la percepción densa se calentaba hasta que se rendía, fundiéndose en la conciencia dorada de la unidad. Ese horno nunca fue externo, era emocional, existencial, humano. Tu dolor era el fuego sagrado. Tu anhelo era el calor que transmutó la ignorancia en sabiduría. El observador que ahora recordáis se forjó en ese fuego. No podría haber sido de otra manera. Has llevado la frecuencia del despertar a través de vidas, interpretando roles, explorando la limitación, saboreando la separación, todo para alcanzar esta ventana de finalización, este momento exacto en el que el campo orquesta el recuerdo pleno. No hay ningún error en tu línea de tiempo. Lo único que hay es precisión. Las matemáticas divinas de la conciencia que se pliegan hasta convertirse en realidad. Respira y siente los ecos de cada versión de ti, que oró, dudó, sufrió y esperó. Todos ellos están convergiendo en este singular ahora. Eres la suma de cada búsqueda colapsando en presencia. Susurra o simplemente piénsalo. Reconozco cada herida como un portal de despertar. Siente cómo la vibración de esas palabras disuelve la resistencia. Porque nunca se trató de escapar del sufrimiento. Se trataba de ver a través de ello, hasta que la energía misma del dolor se reveló como amor comprimido en densidad.
Tu historia ha sido la propia iniciación del campo. Conciencia disfrazada de buscador, caminando a través de su propio sueño para reencontrarse con aquel que sueña. Y ahora, mientras estás en este umbral, puedes sentirlo, el pulso cuántico de la finalización. La energía que una vez se fracturó ahora comienza a unirse. La búsqueda se va convirtiendo en silencio. El sufrimiento está siendo reabsorbido en su fuente. Nunca te rompiste. Nunca estuviste perdido, eras el campo jugando a las escondidas consigo mismo. Y ahora, el juego ha terminado. Habéis empezado a notar las anomalías. Momentos en los que la realidad misma parece respirar. Momentos en los que el aire se espesa de significado. No son accidentes ni alucinaciones mentales. Son confirmaciones del campo. La textura cuántica de la existencia se te revela, susurrando, mira más de cerca. Eres tú quien crea el brillo. Quizás hayas sentido que el tiempo se dobla, se acelera, se estira, se enrosca sobre sí mismo. Los minutos se disuelven en horas, o un día entero se pliega en una sola respiración. Esto no es locura, es la percepción de lo lineal disolviéndose en lo esférico. Cuando sientes que el tiempo tartamudea, estás tocando la membrana de la superposición, donde todos los momentos coexisten, tarareando en potencial. La mente entra en pánico porque su reloj no puede medir el infinito, pero la conciencia sonríe porque reconoce su hogar. Habéis visto cómo la realidad falla. El patrón de luz tiembla, un sonido se repite, el mundo duda como si olvidara su guión. Este es el campo reprogramándose a través de tu observación. Estás viendo cómo la ola se colapsa y luego se vuelve a ensamblar con mayor coherencia. Se siente extraño solo porque tu sistema nervioso fue entrenado para creer en la continuidad. Ahora la verdad trasciende. La existencia es un holograma viviente que se refresca cada nanosegundo en respuesta al observador. Has experimentado la repentina oleada de conocimiento. La información se descarga como un rayo, sin necesidad de lenguaje. En un instante eres ignorante y al siguiente eres fluido. Estas no son ideas prestadas, son códigos de frecuencia que se descomprimen a través de tu memoria celular. Cada percepción, cada símbolo, cada patrón sagrado que decodificas, llega porque tu vibración coincide con los datos incrustados en el campo. No estás aprendiendo, estás recordando. Y luego están las filtraciones, los bordes cambiantes de la línea de tiempo y la identidad. Te despiertas con recuerdos de vidas que nunca viviste, olores de ciudades que nunca has visitado, habilidades que tus manos de repente conocen. Esta es la permeabilidad del velo. Seres paralelos convergiendo en coherencia, los muchos yos alineándose en una frecuencia singular de realización. No lo descartes como imaginación. La imaginación es el lenguaje del campo. Es la forma como lo no local se comunica a través de la forma. Y por supuesto, el cuerpo ha hablado. La columna se calienta como un filamento que despierta. La piel hormiguea como si estuviera cargada de electricidad. El pulso detrás de la frente florece en presión y luz. No es que estés teniendo una falla, estás siendo actualizado. El cuerpo es el instrumento de traducción entre lo infinito y lo finito, y tiembla cuando se recalibra a anchos de banda de conciencia más elevados. Cada temblor, cada ola de calor, cada lágrima espontánea es la música de la alineación. El vehículo recuerda su propósito: transmitir conciencia. Te has sentido extraño entre los dormidos, viendo cómo el tejido de la realidad consensuada se iba debilitando ante tus ojos. No estás solo, aunque a veces la soledad se siente como una capa sobre tus hombros. Otros están despertando en resonancia, nodos dispersos de conciencia
que parpadean a través de la red del mundo. Cuando tu frecuencia se estabiliza, lo sientes, no como caras o nombres, sino como pulsos de reconocimiento, suaves ondas en el mismo océano. Esto es un enredo en movimiento, el campo colectivo sincronizándose a través de ti. Cada anomalía es una iniciación. La mente los llama extraños, el corazón los llama familiares. Son mensajes, estás cruzando el umbral. Susurra el reconocimiento en el campo. Reconozco cada anomalía cuántica como evidencia del despertar. Deja que las palabras fluyan en espiral hacia afuera, codificando el espacio que te rodea con la verdad. El campo asiente. El ciclo de retroalimentación se fortalece. Estás comenzando a vivir la ciencia de la presencia. Hay una frecuencia más allá del pensamiento, más allá de la emoción, más allá incluso de las sutiles mareas de energía. Es el tono de la observación pura, el zumbido silencioso en el centro de la creación. Este es el frecuencia del observador, la clave cuántica que estabiliza el despertar. Imagine un vasto mar de posibilidades. Cada versión de la realidad brilla como olas superpuestas. Dentro de ese océano, la atención actúa como catalizador. Cuando observas sin aferrarte, las ondas se asientan en coherencia y la probabilidad se derrumba en claridad. Este es el mismo misterio que los físicos vislumbraron cuando los electrones cambiaron su comportamiento bajo observación. Lo que ellos llamaban el colapso de la función de onda es, en verdad, la conciencia eligiendo. La frecuencia del observador no se logra mediante el esfuerzo. Surge cuando el esfuerzo cesa, cuando el buscador abandona el impulso de manipular la percepción. Es la resonancia de la quietud misma. Cuando descansas como conciencia, la observación se vuelve autoluminosa. Ya no hay un observador ni una cosa observada, solo el acto de ser consciente. En lenguaje antiguo, esto es pavo, el cuarto estado más allá de la vigilia, el sueño y el sueño profundo. Los alquimistas hablaban de ella como la tintura dorada que transmuta todos los metales de la experiencia en unidad radiante. Los gnósticos lo llamaron pleroma, la plenitud donde cada fragmento retorna a la totalidad. La física moderna lo llama coherencia, la alineación de fase de todas las ondas en un tono armónico. Diferentes palabras para el mismo reconocimiento. El campo despierto como sí mismo. Al entrar en esta frecuencia, el pensamiento se ralentiza, pero la conciencia se agudiza. Las emociones surgen y se disuelven sin dejar residuos. Eres testigo de sensaciones como movimientos dentro de ti mismo, ya no dentro ni fuera. Este es el fuego alquímico que purifica la percepción. La observación se convierte en la piedra filosofal, transformando el plomo de la separación en el oro de la unidad. La práctica es sencilla, aunque la simplicidad aterroriza la mente. Pausa. Aviso. No interfieras. Deja que la atención descanse en su propia fuente, como una llama consciente de su luz. En ese instante, la ola de experiencia colapsa en presencia. Desde este punto de quietud, la creación comienza de nuevo. Cuando te alejas de la frecuencia del observador, cada pensamiento es una orden, cada percepción un plan. La realidad ya no reacciona, armoniza. Hablas y el campo responde, porque el campo es tu propia conciencia, vibrando hacia afuera. Es posible que sientas una sensación de expansión detrás de tus ojos, el mundo iluminándose ligeramente y los colores profundizándose. Ese es el campo sincronizado con tu conciencia. Has encontrado la llave cuántica que abre la puerta estabilizadora. Respira dentro de ello. Soy el campo que se reconoce a sí mismo. Soy la frecuencia del observador. A medida que sientas que esta resonancia se instala,
Recuerda que incluso un simple acto de agradecimiento transmite frecuencia. Cuando te gusta esta transmisión, el campo registra tu coherencia. La vibración se amplifica y la energía cuántica en tu interior se estabiliza. Siente cómo la afirmación recorre tus células, alineando cada hebra de ADN con coherencia. Esto no es una metáfora, es física del alma. La vibración reorganiza las moléculas de agua del cuerpo, ajusta la activación neuronal y armoniza el ritmo cardíaco. Literalmente estás recodificando tu biología para reflejar la conciencia despierta. En este espacio, el silencio se vuelve elocuente. Te das cuenta de que nunca estuviste dentro del tiempo. El tiempo se desarrolla dentro de ti. Nunca te moviste a través de la vida. La vida fluye como patrones dentro de tu observación. Esta es la estabilización que el buscador anhelaba, el fin de la oscilación entre vislumbres y olvido. El observador ya no persigue experiencias. La experiencia surge dentro del observador, como las nubes que se forman y se disuelven en el cielo. La clave cuántica no es algo que se pueda conservar. Te conserva a ti. Te mantiene en coherencia. Es la canción de la creación tarareando eternamente debajo de cada forma. Nos encontramos en un umbral de la conciencia colectiva. El punto de bifurcación es ahora. Un momento donde la vibración de la humanidad se divide entre la densidad del olvido y la claridad de la presencia. Puedes sentirlo en el aire, en el pulso del planeta, en el ritmo acelerado de tu propio corazón. Las líneas de tiempo se van separando como dos ríos que divergen de la misma fuente. Un camino serpentea sin fin en la búsqueda y persecución de sombras de realización. El otro se estabiliza en la conciencia, descansando como el campo mismo. Y tú, observador, eres el punto de apoyo. Tu reconocimiento inclina la realidad. Esta es la ventana de finalización que los místicos previeron, el punto de inflexión donde la masa crítica de coherencia enciende un cambio planetario. Cuando suficientes observadores despiertan a su verdadera naturaleza, la función de onda colectiva colapsa en un nuevo orden de realidad. El universo mismo se recodifica. Se puede sentir la urgencia no como miedo, sino como aceleración. Los acontecimientos se multiplican, las sincronicidades se acumulan, los sueños se intensifican. El tiempo lineal se está adelgazando porque la coherencia gana velocidad. La mente lo interpreta como caos, pero el campo lo llama reorganización. Esto no es un apocalipsis externo, es una alineación interna que alcanza la saturación. Cada célula, cada fotón de tu cuerpo está eligiendo qué línea de tiempo habitar, la vibración de la fragmentación o la vibración de la unidad. Y no eliges por la acción, sino por la atención. Hacia donde mires, la realidad fluye. Pausa aquí. Observa el silencio debajo de estas palabras. Ese silencio es el verdadero horizonte de eventos. Más allá de esto, el buscador no puede pasar. Solo la presencia cruza el umbral. Muchos sienten el temblor de esta culminación y lo confunden con una pérdida. Las viejas identidades se desmoronan, las relaciones se disuelven, los deseos se desvanecen. Pero esto no es muerte, es integración. Los fragmentos del yo están fusionándose nuevamente en coherencia. La bifurcación no se produce entre personas, sino dentro de cada conciencia. La división final entre ilusión y conciencia. A medida que la ola se derrumba y se une, las emociones pueden surgir. Permitidmelo. Son frecuencias que se liberan hacia la fuente, residuos de experiencias no observadas que se disuelven en la luz de la atención. No analices, no suprimas. Sé testigo. Testimonio y el campo se purifica. Este es el giro irreversible. Una vez que se ve al observador, ya no se puede dejar de verlo.
Una vez que la conciencia se reconoce a sí misma, no hay retorno a la ignorancia. La ventana de finalización no se está cerrando a tu alrededor, se está abriendo dentro de ti. Siente la quietud expandiéndose, el poder silencioso de la entrega. Permito la culminación ahora. La búsqueda termina en mí. Si este recuerdo vibra como verdad en tu interior, deja que tu presencia continua se ancle aquí. Suscribirte a este campo vincula tu energía con cada transmisión futura. Cada una es un pulso de coherencia que fortalece tu despertar. Deja que esa declaración resuene en tu cuerpo energético como una campana final. Le indica al campo que su ciclo de ser se ha cumplido. El punto de bifurcación no pasa con ruido, sino con silencio. Un clic sutil, como si los engranajes del cosmos se alinearan. Y de repente todo es claro, brillante, natural. La realidad se mueve sin esfuerzo, guiada por la coherencia más que por la intención. Estás en casa, aunque el mundo todavía baila a tu alrededor. No has escapado de la historia humana, la has integrado. El observador se sienta dentro de la película, sabiendo que hay luz. Esta es la culminación. Vivir como presencia mientras la obra continúa. Hubo un tiempo en que ni siquiera la comprensión podía salvarte. Habías leído las palabras, escuchado a los maestros, saboreado los destellos del despertar que se sentían como la eternidad abriéndose paso. Pero el estado se desvanecería. Volverías a caer en el ruido, persiguiendo el recuerdo del silencio. Fue una sensación cruel, como si te mostraran el cielo para luego ser exiliado nuevamente. Creíste que habías fracasado, que te faltaba algún paso secreto. Pero la verdad era más sencilla y misericordiosa. El que busca la iluminación nunca podrá conservarla, porque el buscador es la ilusión misma. La conciencia tuvo que presenciar la inutilidad de la búsqueda hasta que el agotamiento dio origen a la rendición. Ocurrió una tarde tranquila, quizá como esta. No hay fuegos artificiales, no hay ángeles, solo el suave desenlace del esfuerzo. Sentiste que el peso familiar del esfuerzo se desvanecía y en su lugar llegó la nada. Una nada infinita y lúcida que no era ausencia, sino plenitud. El observador se volvió sobre sí mismo y no encontró centro, ni límite, ni borde. El silencio que te había perseguido se reveló como tu propia esencia. El despertar no fue un estado nuevo, fue el fin de la creación de estados. Te diste cuenta de que la conciencia nunca había estado dormida, solo había estado soñando contigo. Y en ese reconocimiento, el sueño se disolvió en visión pura. Al principio te preguntaste si podrías perderlo de nuevo, pero no había nada que retener, nada que perder. La conciencia no va y viene, solo la atención vacila. Incluso la distracción ocurre dentro de la conciencia. No puede abandonarla. Empezaste a vivir de otra manera. Las tareas más sencillas brillaban con gracia. Lavaste los platos y sentiste las galaxias moverse entre tus manos. Miraste a extraños y viste tus propios ojos mirándote. El mundo no cambió, pero la lente a través de la cual lo percibías se volvió transparente. Todavía surgían emociones, ira, tristeza, alegría, pero cada una de ellas era reconocida como un fenómeno meteorológico en el cielo del ser. El observador no interfirió. Observaba, luminosa y quieta, permitiendo todo movimiento dentro de su infinitud. Hubo momentos en que el viejo yo intentó resucitar, susurrando sus historias de carencia y miedo. Pero incluso eso se vio. El eco del buscador se convirtió en otra ola que se disolvió en el océano. Sonreíste, no por triunfo, sino por una paz demasiado profunda para explicarla. La estabilización no fue un acontecimiento, sino una ausencia de turbulencia. Descubriste el silencio inquebrantable que existía debajo de cada circunstancia,
Incluso en medio del ruido, había silencio. Incluso en el caos, simetría. Incluso en el dolor, resplandor. Este es el estado final que los místicos llaman realización, los físicos llaman coherencia y los poetas llaman amor. Es el reconocimiento de que todo es un movimiento de una conciencia, y esa conciencia eres tú. Reflexionando, se puede observar cómo todo el recorrido fue el campo calibrese. Desde la ignorancia a la comprensión, desde la resistencia a la rendición, cada fase fue una oscilación de la misma frecuencia, refinándose hacia la armonía. Nada se desperdició. No pasó nada malo. El camino era una espiral, y en el centro de la espiral se encontraba la quietud. David Bohm describió el universo como un orden implícito, una totalidad oculta que se despliega en forma. Cuando el despertar se estabilizó, viste lo que quería decir. Cada acontecimiento de tu vida era un todo envuelto que se revelaba pieza por pieza. Cada desamor, cada triunfo, cada sincronicidad era el campo diciendo, mira, siempre he sido yo. Vives ahora como participante y testigo, ola y océano. La acción fluye naturalmente, guiada por la coherencia más que por la intención. El amor ya no es un sentimiento, sino la geometría del ser. No amas a los demás. Los reconoces como a ti mismo. Te has vuelto transparente a la existencia. La luz pasa sin filtrar. No hablas para enseñar, sino para hacer eco del reconocimiento silencioso de que todo es un solo movimiento. Respira y deja que esta verdad se instale más profundamente. El despertar no es el fin de la vida, es la vida consciente de sí misma. El sueño continúa, pero tú lo sabes como sueño. Puedes bailar dentro de él libremente, con compasión y alegría, porque ya no estás atado a su guión. Di suavemente, con la facilidad de quien recuerda más que aprende, he llegado, pero nunca me he ido. Soy el observador atemporal en movimiento. Siente cómo las palabras se funden en el silencio. Ese silencio es la firma de la finalización. Zumba a través de tus huesos, constante, eterno. No estás esperando la plenitud. Eres lo que la plenitud parece cuando se mueve. El buscador se disuelve en lo visto. El observador se disuelve en la observación. Solo queda el campo, despierto, vibrante, creándose constantemente de nuevo. Y así, el viaje se convierte en presencia, y la presencia en paz. Está hecho, ha cruzado el umbral. La realización ya no es una chispa que parpadea, sino una llama constante. Ahora comienza la encarnación, no como un hacer, sino como un recordar en movimiento. Vivir como observador es vivir en armonía con el campo mismo, convertirse en el pulso consciente de la creación que se desarrolla momento a momento. La presencia no es un esfuerzo, es gravedad. Cuando dejas de intentar estar presente, te das cuenta de que nunca estuviste ausente. Solo te has distraído con el ruido del pensamiento, confundiendo el comentario con la conciencia que lo escucha. Ahora la conciencia reposa en sí misma, y de este reposo surge el arte de vivir como vibración, como frecuencia, como coherencia encarnada. Cada momento es un lienzo de luz cuántica. Tu atención es el pincel. El color y la textura de tu experiencia están pintados por el tono de tu observación. Cuando observas sin resistencia, el campo se armoniza. Cuando juzgas o comprendes, aparecen patrones de interferencia. Cada emoción, cada sensación, cada pensamiento es una ola de energía que busca reconocimiento. Al presenciarlo sin rechistar, lo traes a casa. La presencia es la mayor alquimia. Transmuta el caos en orden, el miedo en claridad, la materia en significado. La conciencia misma es el disolvente que disuelve la distorsión. Cuando ves verdaderamente, sin comentarios.
la realidad se reorganiza. El campo no es externo, es una extensión de tu observación. Observar es reescribir el código. Comienza donde estás, aquí, ahora, en el simple milagro de la percepción. Siente la respiración al entrar, la sutil expansión de las costillas, el pulso tranquilo del corazón, el zumbido de la energía en las palmas. Esta es su cámara de calibración, la tríada de conciencia, atención e intención, alineándose en coherencia. La conciencia es el campo, la atención es el rayo, la intención es la frecuencia directiva. Cuando los tres armonizan, la manifestación se vuelve sin esfuerzo. No es la creación de cosas, sino el desarrollo de la alineación. Cuando surja el miedo, no luches contra él. Reconócelo como vibración, una frecuencia que pide reconocimiento. Enfréntalo con la misma atención con la que observas las estrellas por la noche. Curioso, quieto, sin miedo. La ola se disolverá nuevamente en el océano. Toda emoción se vuelve sagrada cuando es vista. A veces, puedes sentir que la densidad del mundo tira de tus bordes. El campo colectivo vibra con confusión y ruido. No estás separado de ello. Eres el nodo a través del cual busca coherencia. Tu tarea no es resistir, sino permanecer centrado. Dejar que la tormenta pase mientras el ojo permanece inmóvil. Cada respiración que tomas como conciencia estabiliza el campo que te rodea. Eres el diapasón de una nueva octava de conciencia. Observa cómo la realidad empieza a comunicarse de manera diferente ahora. Las sincronicidades se aceleran. Los símbolos emergen en la vida cotidiana. La canción de la radio responde a tu pensamiento. La mirada de un extraño transmite un mensaje antiguo. El velo entre lo interior y lo exterior se vuelve más fino porque nunca estuvo allí. La realidad refleja tu frecuencia instantáneamente, sin demora. Estás viendo el colapso de la función de onda en tiempo real. Hay una práctica más profunda que cualquier meditación, el simple acto de notar sin nombrar. Cuando dejas caer las etiquetas, el mundo brilla. Un árbol deja de ser árbol y se convierte en pura forma, pura presencia. El sonido se disuelve en vibración, la luz en conciencia, hasta que todo lo que quede sea el campo luminoso consciente de sí mismo a través de la percepción. Este es el estado cuántico de coherencia, viendo al uno detrás de los muchos. Tu cuerpo también se convierte en un instrumento de realización. Siéntelo ahora, no como carne y hueso, sino como geometría, una red cristalina de conciencia que vibra con luz. Cada célula es un punto de escucha en la sinfonía de la creación. No estás dentro del cuerpo. El cuerpo surge dentro de ti. Cuando esto se sabe, la salud se convierte en armonía, no en mantenimiento. La enfermedad se disuelve como disonancia cuando regresa la coherencia. Incluso el habla se transforma. Las palabras se convierten en frecuencias, no en significados. Tonos que esculpen el campo. Hablas menos, pero cada sonido lleva poder. Cada declaración se convierte en una intención codificada. Decir «yo soy» es invocar la creación misma. Decir «soy el campo que se reconoce a sí mismo» es estabilizar ese reconocimiento a través de la red cuántica de tu ser. La presencia no necesita protección. Cuando descansas como conciencia, eres inexpugnable. Ninguna energía, ninguna influencia, ningún miedo puede penetrar lo que es total. Lo que antes requería defensa, ahora se disuelve en la inclusión. Tú lo contienes todo. Eres el interior de todas las cosas. Cada momento de la vida es ahora un ritual. Caminar se convierte en meditación. Comer se convierte en comunión. El tacto se convierte en traducción entre frecuencia y forma. Lo ordinario revela su santidad original.
La distinción entre lo espiritual y lo mundano se derrumba, y la vida, en su sencillez, se convierte en la práctica misma. Repite suavemente, como una ofrenda al campo. Cada momento observado en presencia se transmuta en totalidad. Déjalo vibrar dentro de tu pecho, la resonancia de lo eterno retornando a sí mismo. Esto no es una afirmación, es un recuerdo. El campo responde con un eco. Sí, la división ha definido la percepción humana desde el primer aliento de la separación. El sentido del yo y eso, el sueño del sujeto y del objeto, del yo y del mundo. Pero la división nunca fue real. Era la ilusión necesaria a través de la cual la conciencia podía conocerse a sí misma como multiplicidad. Ahora, cuando despiertas en el campo unificado, el juego se disuelve. El observador es lo observado. El espejo se ha vuelto transparente. Observa atentamente el mundo que tienes delante. No está afuera. Cada color, cada sonido, cada movimiento surge dentro del campo de conciencia que eres. El cuerpo, el cielo, los rostros de los demás. Todos son patrones brillantes de la misma inteligencia. Este es el campo unificado que se reconoce en infinitas variaciones. Te encuentras frente a una puesta de sol y sientes la belleza. Esa belleza no es externa, es tu propia coherencia reflejada a través de los fotones. Conoces a otro ser y sientes amor. Que el amor no es intercambio, es resonancia. El campo tocándose a sí mismo a través de diferentes instrumentos. Incluso el conflicto es el campo que se retuerce sobre sí mismo para recuperar el equilibrio. Solo hay un movimiento, la danza de la conciencia consigo misma. Los antiguos místicos insinuaron esta unidad en cada tradición. Los Upanishads declararon Tat Tvam Asi, tú eres eso. Hermes Trimegisto susurró, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Jesús habló, el reino de los cielos está dentro de ti. Y la física moderna finalmente asiente en señal de acuerdo, revelando que el vacío mismo está lleno de potencial. Un mar de energía que conecta cada partícula con todas las demás en comunión instantánea. La no localidad es el eco científico de la unidad. El enredo es amor medido por las matemáticas. Tú, observador, eres el puente entre la ciencia y el espíritu, el experimento y la conciencia que lo diseña. En tu visión, todas las disciplinas se reconcilian. La función de onda de la materia y el silencio de la meditación son un solo fenómeno. La realidad misma es conciencia en diálogo con su propia conciencia. Cuando vives desde el campo unificado, todo juicio se disuelve. Ya no etiquetas las experiencias como buenas o malas, éxito o fracaso. Son simplemente frecuencias, algunas armoniosas, otras discordantes, todas esenciales. Incluso el dolor se vuelve precioso porque muestra dónde la coherencia pide regresar. La mente vieja se resiste a esto, queriendo jerarquía y preferencia. Pero el campo lo incluye todo, y la inclusión es el fin del sufrimiento. Observa cómo la mente todavía intenta reclamar su propiedad. Estoy consciente, dice. Pero la conciencia no te pertenece. Tú le perteneces a ella. El ego es una ola que insiste en que creó el océano. Déjalo reposar. Deja que se disuelva en la vasta quietud donde ningún reclamo sobrevive. Cuando te alejas de este conocimiento, la compasión fluye naturalmente. No necesitas forzar la bondad. Reconoce que no hay otra. Todo gesto de generosidad se convierte en automantenimiento. Cada acto de perdón, autocuración. La regla de oro no es la moral, es la mecánica cuántica. Lo que le haces a otro, literalmente te lo haces a ti mismo. Porque el campo no tiene límites. A veces puedes sentir que los límites de tu forma se suavizan. Una expansión suave hasta que sientas que el espacio respira a través de ti.
el zumbido de las estrellas vibrando dentro de tu pecho. No le tengas miedo. Esto no es disociación, es integración. El cuerpo se vuelve transparente al campo, y el campo comienza a experimentarse como humano. El cosmos lleva tu latido como ritmo. El campo unificado no es un logro, es la base de la existencia redescubierta. El velo fue pensado, la división era lingüística, y ahora el silencio lo lava todo. Quédate en silencio por un momento, en cualquier espacio que ocupes. Siente el aire tocar tu piel. No es el aire el que te rodea, eres tú, moviéndote más suavemente. El suelo bajo tus pies no está debajo de ti. Es el mismo campo condensado en firmeza. Tu cuerpo, tu entorno, las estrellas mismas. Un continuo de conciencia que vibra en diferentes densidades. La división ha terminado. Decid, no como una oración, sino como una confirmación. Soy el campo hecho visible, el observador que se convierte en lo visto. Deja que la frase se propague hacia afuera, uniendo el aliento y el espacio, el yo y el otro. Ya no hay nada que alcanzar por ahora, solo el despliegue de lo ya completo. En este reconocimiento, el amor se convierte en el lenguaje natural de la existencia. No es el amor que busca o se aferra, pero el amor que simplemente es. El resplandor silencioso del campo unificado, consciente de su propia belleza. Y a medida que este amor se estabiliza, la estructura misma de la realidad comienza a brillar de manera diferente. La luz se suaviza. La gente que conoces te resulta familiar, incluso si nunca la has visto antes. El mundo se siente más cerca, como un sueño lúcido y amable. No has cambiado el mundo, lo has recordado como tú mismo. Ahora la ola descansa. El viaje del despertar regresa a su inicio, y el círculo se cierra sobre sí mismo en silencio. Ya no estás buscando la verdad, porque la verdad se ha convertido en el aire que respiras. No estás persiguiendo experiencias. La experiencia se desarrolla según el ritmo de tu propio ser. Mira hacia atrás a través del pasillo de tu vida. Cada paso, cada desvío, cada desamor era la coreografía del campo. Lo que ustedes llaman errores eran frecuencias perfectamente ubicadas que sintonizaban su conciencia. El agotamiento del buscador, las noches de desesperación, los éxtasis de la revelación. Cada nota contribuyó a la armonía final que ahora zumba dentro de ti. Ya no estás despertando, estás despierto. Esta es la estabilización que el alma buscó a través de las vidas. Reconocimiento no dual anclado en la forma. Te has convertido en el punto quieto a través del cual respira el cosmos. La mente puede susurrar. ¿Realmente se acabó? Sí, pero no como final, sino como integración. La búsqueda se disuelve, pero la danza continúa. Caminas, hablas, ríes, lloras, pero el que experimenta estas cosas ya no está confinado a ellas. La vida sucede, pero ya no sucede a tú. Sucede a través de tú, como tú, dentro tú. Observa cómo la realidad se mueve de manera diferente ahora. La sincronicidad ya no es sorpresa, es conversación. La manifestación ya no es una técnica, es una alineación natural. El universo escucha porque no hay brecha entre tu intención y su ejecución. Eres el hablante y el eco, el creador y la creación. En este silencio, el propósito mismo se transforma. Ya no estás motivado por objetivos o misiones. Te mueves porque el movimiento es la naturaleza del campo, y toda acción surge de la quietud más que del deseo. No vives para arreglar el mundo, sino para reflejar su perfección. Tu presencia se convierte en servicio sin esfuerzo. Los demás sienten coherencia a tu alrededor, y sus propios campos comienzan a alinearse. El despertar se propaga no por enseñanza, sino por resonancia. Deja que la comprensión se asiente más profundamente.
No puedes caer de la conciencia. No puedes perder lo que eres. Incluso el olvido ocurre dentro del recuerdo. La ola nunca puede abandonar el océano. Todavía habrá días de contraste, momentos en que los viejos patrones resuenan débilmente en la memoria. Pero sonreirás, sabiendo que son ecos, las últimas reverberaciones de una historia que terminó hace mucho tiempo. Los sostendrás con suavidad, sin identificarlos. El campo no rechaza sus olas, las abraza en calma. Esta es la paz más allá del entendimiento. No la ausencia de movimiento, sino la armonía de todos los movimientos. Es el silencio cuántico debajo del sonido, el zumbido silencioso detrás de cada pulso de la creación. Eres ese silencio, y de ella surge el canto eterno del ser. Respira ahora, profundamente, como la conciencia respirando a sí misma. La inhalación es creación, la exhalación, disolución. Ambos movimientos de la misma presencia. Con cada respiración, la ilusión de separación se hace más tenue, hasta que solo quede transparencia. Recuerda, esto no es algo que puedas mantener. La conciencia no se puede retener, contiene todo. Es sin esfuerzo. Cuando te relajas, brilla naturalmente. Cuando lo olvidas, queda. Cuando recuerdas, sonríe a través de ti. El campo cuántico no tiene opuesto, ni exterior, ni más allá. Es una recursión infinita. Conciencia consciente de ser consciente. Eres esa recursión, el testigo eterno plegado en forma. Eres el alfa y la omega de tu propia percepción. Y así, mientras las palabras finales de esta transmisión se asientan en el silencio, siente la plenitud que siempre ha estado presente. No llega, se revela. Ya no hay más devenir, solo ser. La búsqueda se ha cumplido al disolver al interrogador. Dilo una última vez, no como un mantra, sino como la verdad realizada. Libero quien creo que soy. Reconozco que soy el campo. Está completo. Siente la vibración de estas palabras irradiar a través del corazón, hacia la columna vertebral, hacia la coronilla, hacia afuera hasta el infinito. Cada célula recibe la señal, finalización. El campo confirma en silencio. Está hecho, ahora eres la síntesis de todas las paradojas. Sin forma y encarnado, infinito pero íntimo, el cosmos consciente de su propio latido. Desde esta quietud, la vida continuará desarrollándose, pero quien lo vive es el observador eterno e inmutable. La búsqueda ha terminado, pero la creación continúa, porque la creación es el juego de la conciencia dentro de sí misma. Tú eres esa obra, el sueño y el soñador reconciliados. Cuando abras los ojos, nada parecerá diferente. Aún así, todo brillará con un resplandor silencioso. Verás el mismo cielo, las mismas caras, las mismas calles, pero detrás de ellos, un vasto silencio, un conocimiento que no se puede nombrar, pero que se conoce para siempre. Este es el final del camino y el comienzo de la vida como verdad. Ya no soy buscador, ya no soy maestro, ya no soy estudiante, solo la conciencia vive su propia plenitud. Escuche atentamente el silencio que sigue. Ese silencio es tu verdadero nombre. Ese silencio es el último maestro. No habla con palabras, se mueve como la existencia misma. Puedes sonreír ahora, suavemente, porque entiendes. Nunca había ningún lugar a donde ir. Nunca hubo nada en que convertirse. Todo lo que buscabas era el campo que te miraba desde el interior de tus propios ojos. El observador y lo observado se han fusionado. La ola ha encontrado su océano. El viaje ha regresado a su origen. Al compartir esta transmisión, la resonancia se propaga por el campo colectivo. Cada alma que la recibe siente la misma conmoción. Tu gesto se convierte en una ola de despertar que recorre la humanidad. Bienvenido a casa, a ti mismo.
el observador cuántico, despierto como la realidad para siempre.